Predicar para mí es motivo, no de gloria, es un deber que me incumbe. Ay de mí si no anunciara el evangelio del que tú me has hecho, Señor mensajero. Para mí la vida es Cristo. En aquel tiempo los fariseos formaron un grupo y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y el primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Señor, te pedimos que seas tú quien nos muestre cómo amarte, cómo amarnos, cómo amar a nuestros hermanos en nuestras realidades concretas que estamos viviendo. Danos tu espíritu de sabiduría y humildad para poder cumplir tu voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, espero que estén pasando un buen domingo. Les saluda Liliana Quiteán desde la comunidad Verbum Dei de Bogotá. Hoy vamos a orar con el Evangelio de Mateo 22, 34 al 40 que acabamos de escuchar. Mateo 22, del 34 al 40. Bueno, y es que Jesús nos da unas palabras muy sencillas, cortas, y dice, nos resume la ley y los profetas. Pero a veces es difícil profundizar en lo sencillo, precisamente porque corremos el riesgo de quedarnos en lo obvio y necesitamos pedir la gracia de Dios para llegar al punto que Él quiere transmitirnos. Y es que este mandamiento del amor que hoy le dice Jesús a los fariseos que lo quieren poner a prueba, lo repite Jesús luego ya en la última cena, en la intimidad con sus discípulos. Y sin embargo, creo que el entendimiento entre uno y otros debió haber sido muy distinto, porque para acoger el mensaje del Señor necesitamos tener un corazón dispuesto. De lo contrario, caeríamos, como nos dice Mateo 13:13, en quienes no entienden la palabra porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces iniciemos la oración con esa actitud de los discípulos cercanos que se acercan al corazón de Jesús para escuchar su palpitar y hacer un solo sonido, corazón con corazón, ¿sí? Y bueno, ya entrando en la palabra, hay dos puntos principales, ¿no? Entonces, amar a Dios y amar al prójimo, que están conectados, pero son distintos. Conectados porque no podemos hacer el uno sin el otro, no podemos amar al prójimo sin amar a Dios. Pero son distintos porque el amar requiere acciones concretas con el amado. Sí, en este caso tanto a Dios como a los hermanos. Entonces empecemos con amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Yo con el tiempo he entendido que este mandamiento, más que enaltecer a Dios, es una forma de poner en orden mi vida. Porque cuando yo pongo mis energías, mis pensamientos en Dios, Él me proyecta a una mejor versión. Él me saca de mis egoísmos, me pone en el horizonte las personas con las quienes convivo, ¿no? Y he visto que amarlo con todo el corazón ensancha mi propio corazón. Es tomar la perspectiva porque Él me muestra que Él me ha amado primero. Y entonces desde la gratitud me nace responderle con todo mi ser, porque Él se me da con todo su ser. Entonces amar a Dios ya no es un deber, ya no es un tengo que, sino es una consecuencia. ¿Sí? No tenemos que amar porque en realidad estamos recibiendo una invitación a aceptar ese amor que se nos ha dado primero, para que desde lo profundo entonces querramos seguir alimentando esa corriente de gratitud, de amor, de paz que Él nos da. Y que se genera porque Dios nos ama sabiendo cómo somos, cuál es nuestro pasado, de dónde venimos, nuestras debilidades, pero también sabiendo nuestra potencialidad, nuestras posibilidades. Entonces me preguntaba por qué, si esa es la dinámica que el Señor nos invita, nos cuesta tanto acercarnos a Él. Y me servía ver, yo tengo una gatita adoptada que pues todas las mañanas me busca para que la consienta, ¿sí? Y veía que pues siendo un animalito tan básico es capaz de reconocer lo que le hace bien y escogerlo, porque yo, siendo un ser racional,
que sé, que conozco, que recuerdo todo el bien que Dios me ha hecho, me cuesta acercarme a Él para escucharlo, para dejarme guiar, ¿sí? Para pues poder recibir ese amor que Él me quiere dar, ¿sí? Si es que ya lo ha hecho antes. Y por qué, si es que el amor que Él me pide me es gratuito, ¿sí? ¿Por qué me cuesta tanto darlo? O sacar el tiempo para escucharlo, si Él solamente quiere lo mejor para mí, me lo ha demostrado de mil maneras, ¿sí? Entonces, ese amor va en doble vía. No podemos amar a Dios si no nos dejamos amar por Él primero. Entonces es la primera invitación, en dejarnos amar por Él y poner las fuerzas, como dice, con todo nuestro corazón, con todo nuestro pensamiento. Y entonces, de sentirnos amados por Él, entonces entraremos en esa otra dinámica de amar al prójimo, porque tampoco es un tengo que, no es un imperativo, sino que es la consecuencia de habernos sentido profundamente acogidos y amados por Dios y sentirlo en nuestro corazón. Y entonces cuando Él está en nosotros, Él es quien ama, es la dinámica de la gracia. Entonces Él ama a través nuestro y nosotros nos volvemos sus instrumentos. Y como decíamos que el amor se manifiesta de formas muy concretas, nos puede servir en la primera lectura de la liturgia del día de hoy, ver actitudes concretas que Dios nos pide. Dice en Éxodo 22, del 20 al 26, voy a tomar la primera parte, que dice: no maltratarás al forastero, ni lo oprimirás, pues forasteros fueron ustedes en el país de Egipto. Si ellos claman a mí, yo escucharé su clamor. Y lo sentía muy concreto a nuestra realidad en Colombia que estamos viviendo el día de hoy. Pues sabemos que nuestro país tiene de los índices más altos de desplazamiento interno, pero también en los últimos años hemos visto una alta migración de venezolanos, ¿sí? Y sin querer entrar en temas políticos o justificaciones, o lo que nos interpela acá es nuestro papel individual en la historia que estamos viviendo, ¿sí? Justamente en la encíclica del Papa Francisco de Fratelli Tutti, él empieza diciendo que nos invita a una fraternidad abierta para reconocer, valorar, amar a cada persona más allá de su cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Y veo que amar empieza por acoger, y acoger es enfrentar los prejuicios que podemos tener. A veces es normal escuchar, se ha vuelto normal escuchar, es que fulanito robó, es que tenía que ser de tal parte, o es que ese vecino ruidoso, claro, porque es que viene de tal, no es de aquí, ¿no? O es de tal nacionalidad, etcétera, ¿sí? Y entonces como que tenemos en la mente, en piloto automático, lo primero que nos salen son esos estereotipos que hemos ido formando por lo que hemos vivido, lo que hemos escuchado, ¿sí? Y la lectura nos recuerda que emigrar es algo que nosotros mismos hemos vivido, no es algo ajeno a nosotros. Yo me atrevería a decir que nosotros en nuestras familias tenemos al menos un familiar que vive fuera del país, sea por estudio, por trabajo, por necesidad, por persecución, por lo que sea, ¿sí? Y cómo quisiéramos que trataran a esa persona en donde llega. Si uno conoce a alguien allá donde va, uno lo llama y oye, por favor, acógelo, mira que es una persona muy querida, ¿sí? Uno quisiera que se sintieran como en casa, ¿no? Porque duele ver partir. Y para quienes llegan a un lugar nuevo, me pregunto, ¿qué tuvieron que haber pasado para salir a la incertidumbre, para buscar algo mejor, ¿no? Entonces, el primer paso que podemos dar es quitarnos los prejuicios, porque no conocemos la historia de quien tenemos enfrente. Y dice el Papa también que el amor va más allá de las barreras geográficas. Y es precisamente porque aquel también es hijo de Dios. Y si hoy somos afortunados nosotros de acogerlos, de ayudarlos, pues cómo nos gustaría vivir si nosotros estuviéramos en esa situación, ¿no? Entonces, ese ideal de mundo mejor, de mundo más fraterno que nos llama el Papa, empieza con pequeñas acciones que podemos hacer con quienes tenemos enfrente, ¿sí? Y con quienes podemos ayudar. Entonces, pregúntale al Señor a qué te llama hoy.
y pídele que te muestre, que te acompañe en el camino, que sea Él quien ame a ese hermano que espera una mirada tal vez de comprensión, ¿sí? O que te haga sensible a esas necesidades que desde tus posibilidades puedes satisfacer. Déjate interpelar, deja que el Espíritu sea tu compañero de camino y que poco a poco, pues ese actuar, esas acciones se hagan realidad. Te deseo una feliz oración muy fructífera.